Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Primero yo quisiera, hermanos, dedicar un momento para orar y encomendarme al Señor en esta mañana antes de seguir adelante. El tema que voy a estar considerando, hermano, es sobre el poder de una simple fe, el poder de una fe sencilla. The power of simple faith. Es un tema que me agrada mucho, mucho. En la vida, hermanos, yo estoy notando que hay días que se pone muy complicada la vida. Hay muchos quehaceres, hay muchas presiones, mucho que comienza a venir sobre nosotros, que comenzamos a sentirnos inquietos, intranquilos, nos preocupamos mucho. Y la vida, yo noto que más y más se ha complicado. Y me gusta mucho, por lo tanto, de que Dios no es complicado y que en realidad lo que Dios busca es una fe sencilla. Simple faith. Nada de complicado, nada de presionado. Sencillo. Just simple faith. Déjenme orar, hermanos. Padre, gracias te doy por este día glorioso en que vamos a estar juntos como una familia después de una semana. Y vamos, Señor, a deleitarnos en tu presencia. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta mañana, sobre todas las cosas, yo quiero pedirte que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos que han llegado. Yo te pido que cada uno de ellos pueda recibir de ti de acuerdo a lo que ellos necesitan. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Hermanos, Hechos capítulo 4, verso 23. Voy a leer del 23 hasta el 31. Y dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y todos decimos amén.
Muchas veces, hermanos, oímos decir esta frase: hay poder en la oración. Pero sin embargo, parece que muchas de nuestras oraciones nomás no tienen poder. Cuando la oración falla, a veces tenemos la tendencia de culpar a Dios. Y por eso yo creo, para mí es importante y valioso que nosotros podamos tomar el tiempo para estudiar las oraciones que se registraron en la Biblia. A este tiempo, cuando Lucas escribió, se cree que la iglesia ya tenía alrededor de 20,000 creyentes. Ya era una iglesia grande. Y lo que ellos, sin que nadie les dijera mucho, lo que ellos parece que nos enseña la Biblia, comienzan a practicar es la oración. La iglesia comienza a orar. Sin duda alguna, los discípulos aprendieron cómo orar de Jesús cuando lo veían orando. A veces dice la Biblia que noches enteras el Señor pasaba en oración, y ellos notaron eso de el Señor, y por tanto le piden al Señor que les enseñe a orar. Lo último que el Señor hizo cuando está para ser recogido al cielo, lo último, dice la Biblia, es oró por ellos y los bendijo. Eso es típico entre el pueblo judío. Ellos tenían abundancia de oración. Siempre oraban, hasta el día presente en Jerusalén. Eso es algo típico. Les enseñan a orar. En la Biblia, creo yo, que estas oraciones Dios quiso que se registraran. Hay oraciones, por ejemplo, de Daniel, Nehemías y obviamente de Jesús, que están registradas en nuestra Biblia. Juan 17, por ejemplo. Esa es la oración del Señor. Y Dios quiso que estas oraciones se quedasen registradas para que tú y yo pudiéramos aprender de ellas cosas importantes. Cuando llegamos a esta oración en Hechos 4, esta oración tiene mucho que enseñarnos. Y hay ciertos elementos o ingredientes que componen la oración. Y creo yo que eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Pero la pregunta que podemos hacer es: ¿qué es lo que hace que una oración sea una oración poderosa? ¿Qué son los elementos que deben de incluirse para que la oración sea efectiva y poderosa? Y yo creo que aquí en esta oración hay 4 cosas importantes, elementos o ingredientes importantes a la oración poderosa. Y quiero que lo vean conmigo, por favor. Lo primero que vino a mi mente cuando leía y estudiaba esta oración, lo primero que venía a mi mente es esto: la grandeza de Dios. La grandeza. ¿Cuántos se han puesto a pensar que Dios es grande? Dios es más grande que lo que tú y yo nos podemos imaginar. Dios es grande, grande. Y lo primero que yo veo es cómo las Escrituras afirman la grandeza de Dios. Creo yo que ese es el elemento primordial antes de presentarle a Dios nuestras necesidades, antes de darle a Dios nuestras peticiones. Yo creo que necesitamos dedicar tiempo
en pensar en la grandeza de Dios. ¿Sabía usted que a los judíos se les enseñaba que antes de que ellos presentaran sus necesidades, lo primero que se iban a dedicar es solamente en pensar y meditar en la grandeza de Dios? Hay un salmo que me encanta a mí mucho, mucho. El salmo que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Muchos de nosotros, mayormente aquellos que han estado en Israel, cuando van al muro de lamentación, usted va a ver a judíos allí en ese muro, y cuando vemos a los judíos allí presentando sus peticiones, y muchos de ellos lo ponen por escrito y lo meten dentro de las rocas así, pero cuando están orando, usted los ve que ellos están literalmente, se están moviendo así y están orando. Yo no entendía lo que ellos estaban tratando de hacer, pero literalmente lo que ellos están haciendo es lo que el Salmo dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. Y están meneándose de esta manera y diciendo este salmo. Y en el hebreo dice: bendice alma mía y bendiga todo mi nefish. El nefish, según ellos, su nefish es todo lo que ellos poseen: mi esposa, mis hijos, mi cuenta bancaria, mi negocio, mis carros, mis lujos, todo mi nefish. Y están diciendo, ellos literalmente le están diciendo a Dios: Señor, tú eres digno de que todo mi ser te bendiga. Todo lo que tú has puesto en mis manos es para bendecirte a ti, Señor. Y ellos se menean así durante buena hora de oración. Eso es precisamente lo que yo veo en las escrituras. Déjenme nomás refrescar su mente un momento, ¿ok? En Hechos 2, nomás escúcheme. En Hechos capítulo 2 llega el derramamiento del Espíritu Santo, y toda la gente que está ahí cerca del aposento alto y están escuchando a estos cristianos, y lo están escuchando hablando en sus propias idiomas, dice la escritura. Es decir, en ese día estaba toda gentes judías de todas partes del mundo conocido, y cada quien tenía su propio lenguaje. Cuando llega el derramamiento del Espíritu Santo, comienzan a oírlos dice la escritura, en su propia lengua. Y dice, las maravillas de Dios. Oían a estos 120 hablar de las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Esto captó la atención de todo el mundo. Pedro se pone de pie y ahora comienza Pedro a afirmar la grandeza de Dios. Es decir, este es un acto sobrenatural de Dios. Dios está siendo glorificado. Dios nos ha dado al Cristo, al Mesías, al Salvador, al Señor. Y Dios está haciéndose glorificado, y todo lo que ustedes ven y oyen es una confirmación de la grandeza de Dios. Y él empieza hablando de la promesa de Joel. Y la promesa de Joel, años atrás, Joel ya había escrito por medio de profecía de lo que Dios iba a hacer, algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo, algo que ustedes nunca han visto. En la historia de Israel había incidentes cuando el Espíritu Santo usaba a hombres para hacer una obra especial, pero eso era en ocasiones. Ahora, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está siendo derramado, y 120 están siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Y Pedro les aclara lo que el profeta Joel había escrito sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ahora
el punto importante, Pedro ahora les da la aclaración de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y lo hace todo a través de la Escritura. Es decir, la misma Escritura afirma la grandeza de Dios. La palabra de Dios afirma de que Dios es grande, de que Dios hace lo que tú no te puedes ni imaginar. Ya había, en algunos casos, ya habían pasado 1000 años que Dios había profetizado. Y Pedro en esta mañana se pone de pie y no tiene una Biblia en su mano, sino que todo lo está recitando de memoria. La palabra de Dios la tiene fresca en su mente. Y él ya conoce las Escrituras y las conoce bien. Un hombre sencillo, un pescador, pero estuvo bajo la enseñanza del maestro, y el maestro les enseñó acerca del Mesías venidero. Y lo primero que Pedro dice: Jesucristo, varón aprobado por Dios con maravillas, prodigios y señales. Ustedes lo vieron, ustedes lo conocieron, ustedes saben de los milagros que él hizo y las sanidades. Y dice Pedro: Jesús es un varón aprobado por Dios con maravillas, prodigios y milagros. Y así empieza. Después les dice de cómo David, el profeta, el rey David, profetizó sobre la resurrección, y les habla en el versículo 25 al 28 del capítulo 2 de lo que David ya había profetizado. Y este es el cumplimiento de esa profecía que ocurrió hace 1000 años. Sigue diciéndonos de cómo Dios le había jurado a David de que de su descendencia de la carne Dios iba a levantar al Cristo, y Cristo iba a ser y puesto de Rey de Reyes y Señor de Señores. Le sigue diciendo de cómo David, viendo, él lo vio antes. Habló el Padre, y hablando el Padre con el Hijo, el Padre le promete al Hijo de la resurrección, y los apóstoles son testigos de la resurrección. Ahí en el verso 34 al 35, ahí nos habla de la resurrección y cómo David oyó al Padre diciéndole al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Y en el final, Pedro, usando la Escritura, da esta fuerte exhortación a todo el pueblo y dice estas palabras: sepa toda la casa de Israel, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas son palabras poderosas, porque sin duda alguna Pedro está viéndolos, y cuando los ve cara a cara, ojo a ojo, Pedro les dice: este Jesús a quien ustedes crucificaron, ustedes le crucificaron. Y la crucifixión no hacía mucho tiempo que había acontecido. Estaba fresca en su mente. Todo mundo sabía de la crucifixión del Hijo de Dios. Y dice Pedro: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que cuando ellos oyeron esas palabras, la palabra les compungió. Las palabras llegó a su corazón de tal grado que ellos dicen ahora: hombres, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Son la palabra de Dios, la Escritura misma habla de la grandeza de Dios. ¿Qué es un elemento clave
para nuestras oraciones, que es elemento clave, importante, la llave importante de la oración, entender la grandeza de Dios. Dios es grande. Digo eso porque lo primero que la iglesia va ahora a hacer, están reunidos, Pedro y Juan les comunican y les dicen todo lo que estos hombres religiosos, cómo les amenazaron y qué fue lo que les dijeron. Ahora regresan con su grupo y les comunican todo lo que ellos han dicho, y el grupo comienza unánimes a orar. Lo primero que ellos van a confesar es la grandeza de Dios. Dios es grande. Oigan lo que esta iglesia va a decir. 3 cosas. Confiesan primero el poder de Dios. Confiesan también el conocimiento de Dios. Y número 3, confiesan la soberanía de Dios. Miren, 3 cosas. Primero, el poder de Dios. Ellos dicen: soberano Señor. La iglesia está bajo persecución y lo primero que ellos van a hacer es confesar quién es Dios, cuál es el carácter de Dios. Nehemías hizo lo mismo. Nehemías está en Babilonia, recibe nuevas de cómo está la condición en Jerusalén, y dice Nehemías que él fue muy conmovido, fue adolorido, y por varios días estuvo en ayuno y oración. Y lo primero que Nehemías hizo en esa oración, confesó la grandeza, tu poder, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú sabes lo que estás haciendo. Eso es lo que ellos hicieron. Confesaron el poder grande de Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de nosotros, cuando tenemos una pesada carga, cuando tenemos un problema grande, la mayoría de nosotros ni siquiera reconocemos o tomamos el tiempo para reconocer lo grande que es Dios. Lo primero que hacemos, nos arrodillamos y comenzamos a llorar, se rodean las lágrimas y dicen: oh Dios, ayúdame, este es un cáncer grande. Este sí es un problema grande. Mi hijo está bien perdido. Oh Dios. Y comenzamos así. Todos comenzamos de esa manera. Pocos tomamos tiempo para confesar la grandeza y el poder de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Será Dios grande? El que crió los cielos y la tierra. Imagina todos los universos, toda la creación de Dios. Nuestro sistema solar es uno de miles de la creación de Dios. Los científicos se están dando cuenta que es algo infinito, infinito. Hay un hoyo que le llaman el hoyo negro, ni siquiera saben cómo trabaja esa cosa. Pero todo lo que entra en ese hoyo desaparece por lo pesado que está la gravedad. Y los científicos apenas están descubriendo que hay miles y miles y miles de universos que todavía ellos ni siquiera descubren. Tú que creaste los cielos y la tierra, lo más grande, lo más pequeño. En el mundo animal, lo más pequeño, lo que nosotros ni siquiera podemos ver, apenas necesita un doctor médico para examinar lo que los ojos no pueden ver. Y Dios lo crió todo. ¿Será Dios más grande que mi problema? ¿Será Dios más grande que este cáncer de páncreas? ¿Será Dios más grande que eso?
¿Será Dios suficiente poderoso para encargarse de mi problema? Y la mayoría se nos olvida de que Dios es grande y poderoso. Y no solamente confesaron su poder, sino que confesaron su conocimiento. Su conocimiento. Y dicen los cristianos, la iglesia dijo que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Qué fue lo que dijo David y cuándo lo dijo David? Lo dijo 1000 años antes. 1000 años. ¿En dónde estabas tú y en dónde estaba yo 1000 años atrás? Pero Dios ahí estaba. Y Dios por medio de revelación le habla a David y le enseña palabra profética y se extiende 1000 años en el futuro. Y David escribió estas palabras: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso fue lo que escribió David. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y luego dicen, porque verdaderamente se unieron en esta santa ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste con los gentiles y el pueblo de Israel. 1000 años atrás. ¿Y sabe lo que están diciendo los cristianos, los hermanos? ¿Sabe qué le están diciendo a Dios? ¿Qué le están diciendo? Dios mío, esto no es nada nuevo para ti. Esto no te agarra de sorpresa. Esto no viene a ponerte en shock y te agarra de sorpresa, porque tú lo sabías 1000 años antes de que aconteciera. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que lo que tú estás pasando ahorita nunca ha sido desconocido para Dios. Y antes de que aconteciera, Dios ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Él sabía con quién te ibas a casar y Él sabía el maltrato que tú ibas a sufrir de ese esposo. Él ya lo sabía. Y tú estás en shock porque tú crees que, ¿dónde está Dios? Un hermano que yo amé mucho en Oregon, literalmente, un hermano que venía del Perú, fue superintendente de las asambleas en Perú, pero estuvo allá donde nosotros estuvimos por accidente. Su hijo estaba trabajando en un lumber mill donde cortan madera. Y en esa mañana, cuando el hijo está cortando madera en ese lugar, de repente la máquina se atoró, se enganchó y la madera que él estaba cortando la agarró el serrucho con tanta fuerza que literalmente aventó la madera y le pegó al muchacho en esta parte, así. Y fue tan fuerte el golpe que instantáneamente él murió. Y el hermano, días después, cuando yo fui a darle mi pésame, el hermano llorando me decía: pastor, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y lágrimas se le rodaban. Superintendente de las asambleas en Perú, se derramaban sus lágrimas quejando, ¿dónde estaba Dios? Obviamente, hermano, por respeto yo no le quise decir nada, pero sabe que Dios estaba allí. El Señor ahí estaba. El Señor nunca se descuidó. Nunca se descuidó. Nosotros le llamamos accidentes. No son accidentes para Dios. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando ahora, y lo sabía mucho antes que tú, cuando tú te diste cuenta. Eso es un Dios que lo conoce todo y lo sabe todo. No solamente es poderoso, no solamente lo conoce todo, pero una tercera cosa importante: Él es soberano. ¿Saben lo que es la palabra soberano, verdad? Sí.
¿Sí saben lo que es la palabra soberano? Dios está en control. Nosotros pasamos por problemas, hermano, y me duele mucho, naturalmente, me duele mucho. Pero ¿sabe qué? Dos cosas. La iglesia no es mía, ni es tuya. La iglesia es del Señor. Y Él está en control. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él es el pastor de pastores. Él está en control. Y Él será glorificado aún con problemas o sin problemas. Él sabe lo que está haciendo. Él sabía quién iba a venir a entregar su vida a Cristo. Él sabía el día cuando lo iba a sacar de unas cuevas aquí en Cathedral City y traerlo a esta iglesia. Y este varón se iba a entregar a Cristo y ya tiene cerca de 30 o más años que le está sirviendo al Señor. Él sabía el momento exacto cuando el drogadicto iba a pasar a este altar y entregar toda su vida. Y 50 y tantos años atrás, él sabía que en una iglesita en Coachella, un predicador joven, sin nada de experiencia, casi recién salvo, le invitan para que vaya a predicar a esa iglesita de Coachella. Y él predicó y compartió lo que él conocía. Y lo compartió con tanto corazón en esa noche que ese varón entregó su vida a Cristo. Allá, 50 y tantos años. Años después, nosotros llegamos a esta iglesia y ese varón ya estaba en esta iglesia. Y se puede decir, es uno de los fundadores, el hermano Samuel González. Y su servidor, el muchacho joven sin experiencia, fue el invitado a esa iglesia. Y todo lo que sabía era que Cristo vivía y que Cristo podía salvar al pecador. Y todo lo que habló fue acerca de su conversión. Y ese hermano entregó su vida. Y por 50 años le sirvió al Señor en esta iglesia. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y la Escritura dice y nos promete que todas las cosas obran para bien. Dios sabe lo que está haciendo. En el final Él lo va a tornar para bien. El dolor, el crisis, la agonía que tú y yo pasamos tarde que temprano, Él lo va a tornar para bien, para su honra y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tendrán ellos razón de decir, claro que sí? Claro que sí. Ellos están seguros de que Dios no nos ha abandonado. Y viene Pedro y Juan y le cuentan todo lo que ha pasado y todo lo que hace la iglesia. Se reúnen en oración y comienzan a confesar la grandeza de Dios. Dios es grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca se me olvida un testimonio que yo oí hace aproximadamente 50 años atrás. Nunca se me olvidó. El testimonio es de una anciana que se llamaba Lillian Hensley. Es una anciana. Se murió su esposo y la anciana Lillian Hensley sentía en su corazón que Dios la estaba llamando a ser misionera. Ella, por lo tanto, quiso prepararse y se fue a la escuela bíblica, 70 años de edad. Cuando se graduó de la escuela bíblica, Life Bible College, es cuadrangular en Los Ángeles, ella quería ser misionera y nadie de la denominación, ningún oficial quiso darle oportunidad a Lillian Hensley que se fuera como misionera, porque ya, según ellos, ya eres muy anciana. There's nothing for you to do. You're too old. Ya eres muy vieja. Lillian Hensley dijo, no, el Señor me está llamando a ser misionera y yo voy a llegar al campo misionero. Y vendió todo lo que ella tenía y se fue para Sudamérica.
se fue a el Perú. Y en el Perú, ella hacía lo único que podía hacer con su poquito idioma español. Usted sabe, el habla inglés, batalla para hablar español. Dicen cosas como Dios te bendiga, el Señor te ama. Pero ella sabía algo más también. El Señor sana y el Señor salva. Es todo lo que sabía. Y ella se iba allí a la ciudad grande, a las calles, a pasar trataditos. Y todo lo que le decía a la gente: Cristo te ama, y Cristo te salva y te sana. Esto decía Lillian Hensley. Era misionera. Es todo lo que puede hacer. Nadie se paraba. Los únicos que se paraban y le cogían un tratadito eran la gente indígena. Allá hay una tribu famosa de indígenas. Ellos paraban y le agarraban el tratadito a Lillian Hensley mientras ella le decía: Cristo te ama, Cristo te salva y Cristo sana. Nadie le ponía atención a Lillian Hensley. Una noche, muy noche, oyó que alguien tocaba en la puerta de su casita. Se levantó Lillian Hensley para ver quién era, y era una tribu que había venido a su casa, varones. Y le comunican a Lillian Hensley, dice: nuestro jefe de nuestra tribu ha muerto. Y queremos que tú vengas para que tú ores por él, porque tú dices en la calle que Cristo sana y salva. Y queremos venir para invitarte que vayas con nosotros y que ores por nuestro jefe para que tu Cristo lo resucite de los muertos. Dijo Lillian Hensley: denme unos minutos, me voy a cambiar y yo voy con ustedes. Cuando llegaron en la medianoche, todo el pueblo de ellos, la tribu, todos están congregados en la casa donde está el jefe de la tribu tendido, muerto. Y Lillian Hensley entra allí en medio de esa multitud de gente y dice estas palabras, dice: Señor, tú me trajiste al Perú. Señor, tú pusiste en mi corazón prepararme para ser misionera, y todo lo que yo le he dicho a esta gente es de que tú sanas y que tú salvas. Y Señor, te pido ahora que tú seas glorificado y que tú levantes a este muerto de los muertos. Fue todo lo que dijo. Así, el muerto se levantó y todos espantados porque el jefe fue resucitado de los muertos, y ven al jefe levantándose, y lo primero que el jefe de la tribu les dice, les comienza a predicar, les dice: todos ustedes se van a entregar a Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador del mundo, y todos los ídolos nuestros no son nada, son demonios. Y en esta noche todos, dijo el jefe, todos se van a entregar a Jesucristo, todos van a rendir su vida a Jesucristo. Y toda la tribu se entregó a Cristo. Y de esa tribu, hermano, fue la gente que salieron hasta Suramérica, toda parte, y Centroamérica, para ir a comunicarle a aquellos de su propia tribu el mensaje de salvación. Y entre ellos hay el pueblo más grande cristiano que conocido en Suramérica, porque una mujer, Lillian Hensley, creía que Dios es poderoso para hacer lo que nadie más puede hacer. Esta gente así veían a Dios: soberano Señor,
Tú que conoces todas las cosas, no hay nada nuevo. Tú que criaste los cielos y la tierra, tú eres soberano, tú eres grande. Soberano, Señor. Soberano, Señor. Y a veces, hermanos, necesitamos ser recordados, tú y yo, que Dios es grande. No es un cualquiera, no es un títere, no es un Santa Claus. Él es soberano, Él es criador y sustentador, el que te crió a ti, y tú existes y tú estás vivo solamente por la misericordia de ese Dios soberano. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Y ese Dios soberano decidió mandar a su único hijo, porque alguien tenía que pagar tu castigo y mi castigo, y lo mandaron y fue crucificado. Pero ese Dios soberano sabía que Él iba a ser glorificado, y al tercer día lo iba a resucitar de los muertos, hermano. Y su hijo se levantó de entre los muertos para dar testimonio de que Él es el Mesías y Él es el Salvador. Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Y esta iglesia lo está confesando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puedes descansar en esa promesa de que Él es soberano, de que Él es poderoso, Él conoce tus problemitas, son pequeños tus problemas. Yo creía que el cáncer era más grande que Dios, pero el cáncer no es más grande que Dios. Dios es más grande que el cáncer, aun cuando es pancreatic cancer. Cuando yo estaba, hermano, derrotado, que no sabía qué iba a pasar, ahí estaba ese Dios poderoso, y Él sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía mi futuro en mente, ya lo había escrito mi futuro. Él sabía qué es lo que iba a pasar después de aquella tragedia, porque Él es soberano. ¿Cuánto le alaban? ¿Y cuántos le sirven a ese Dios soberano? ¿Le sirves? ¿O tú estás en control? Tú eres el que quieres llevar el timón. A ver, ¿quién está en control? ¿Él o tú? ¿Y por qué es que actúas como que tú eres el que estás en control y tú eres el que vas manejando el coche? No, Él es Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, esa es la primera cosa. La segunda cosa que la iglesia pidió, primero confesó, pero ahora va a presentar su petición. A mí me gusta eso. Primero, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú puedes, tú sabes, tú conoces todo, tú sabes por qué estoy pasando por esto. Nada es desconocido para ti. Primero es confesar quién es Dios. Ahora le presento a Dios mi necesidad, mi petición. Y miren lo que dice. Verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que están pidiendo ahora? Le están pidiendo al Padre que su Hijo sea glorificado. Padre, tu Hijo no murió en vano. Padre, tú no enviaste a tu Hijo en vano y no fue crucificado en vano. Padre, tú trajiste la resurrección y tu Hijo está a la diestra de Dios Padre intercediendo. Padre, que tu Hijo sea glorificado en todo, en mi vida. Que tu Hijo sea glorificado en nuestros afanes, en nuestros problemas. Que Cristo sea glorificado. ¿Por qué es importante? Porque a veces se nos olvida a veces que el trabajo principal de la iglesia es que Jesucristo sea glorificado. ¿Por qué es que hablamos de Cristo tanto? ¿Por qué es que enseñamos tanto de Jesucristo? ¿Por qué es que hablamos que Él es Mesías, que Él es Salvador, que Él es el Señor? ¿Por qué es que decimos tanto de Jesucristo y de allí no nos desviamos? Porque Él tiene que ser glorificado.
Él tiene que ser. La iglesia es de Jesucristo. Él es el dueño de todo. Jesucristo es el dueño. Él es el autor de la vida. Él es el creador y el sustentador. Y Él merece ser glorificado hasta el día que Él venga por la iglesia. Y hasta el día que Él venga a reinar por 1000 años. Él será glorificado. Y alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso no nos avergonzamos de Jesucristo. Yo no me avergüenzo de Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia está diciendo. Padre, extiende tu mano. Extiende tu mano. ¿Para qué? Para hacer los prodigios y los milagros. Para que se hagan sanidades y señales. Padre, sigue manifestando tu poder a través de milagros y sanidades. Y tú serás glorificado. Sana al enfermo. Sana a aquel que viene adolorido. Sana al que viene quebrantado de corazón. Porque tú mismo nos diste la promesa en Lucas 4 que tú fuiste enviado para sanar al quebrantado de corazón. ¿Cuántos no llegan a nuestras iglesias y muchos vienen con corazones quebrantados? Y a veces no nos damos cuenta. Somos insensibles al clamor y al llanto y al dolor de algunos que llegan. No estoy dudando nada, hermano, que algunas iglesias entran hombres y mujeres que como su último recurso vienen a la iglesia a ver si hay un Dios que verdaderamente se importa de ellos. Y ellos salen de allí muy desanimados y se van a su casa y cometen suicidio. Esa es la necesidad que nos rodea. Creemos que porque todo nos fue bien, creemos que todos están así. No. Hay algunos que vienen muy adoloridos. Hay algunos que vienen golpeados, vienen heridos. Algo está mal en su matrimonio. Su matrimonio no está bien. Sí presentan una bonita sonrisa y parece que tienen el matrimonio ideal, pero ellos saben que su matrimonio está en ruinas. Y a veces vienen a la iglesia y no nos damos cuenta. Vienen adoloridos porque han perdido un ser querido. Vienen quebrantados de corazón. Hermano, qué cosa tan más dura tratar con uno que está herido. Eso nos debiera de doler. Porque te fue bien a ti y me fue bien a mí. Eso no quiere decir que todos están bien. Hay unos que están muy adoloridos. Yo admiro en mi lista de héroes, yo admiro mucho madres solteras criando a sus hijos solitas y teniendo que trabajar y a la misma vez cuidar de sus hijos. Yo los admiro, solitas hacer el trabajo de dos. Solo Dios sabe el dolor que ellas han estado pasando. Y eso es lo que yo pienso en mi corazón. De eso debería de tratarse la iglesia. La iglesia es para enfermos. La iglesia es para adoloridos, los quebrantados. Por eso estamos aquí. No estamos aquí para hacernos ricos. Estamos aquí para ministrar a la necesidad de otros. Por eso es que el Señor dice: y me seréis mis testigos. El Señor quiere que seamos sus testigos. De esto se trata ser cristiano. Amar al prójimo como a ti mismo. Importarte de que él está pasando por un tiempo duro. Y lo menos que podemos hacer, hermano, es orar por ellos. Agarramos el teléfono y llamamos. Nomás estaba pensando de ti. Quiero que sepas que estoy pensando en ti y estoy orando por ti. Oiga, hermano, eso hace sentir bien a uno. En 50 años yo recibí una sola llamada del distrito, una sola llamada en 50 años, porque un pastor en Los Ángeles dice que está ayudando al distrito y me marcó a mí y dice: pastor, yo soy, y me dijo el nombre y dijo: y solamente estoy orando, pidiendo que me digas, ¿hay una necesidad que tú tienes en tu vida? Había dos. Y le dije: ¿por qué quieres saber? Dije: porque quiero orar contigo. Y le dije mis dos necesidades.
Nadie las sabía, pero él se las dije. Y en esa mañana, yo y él, sin conocerlo, él se humilló conmigo y comenzó a clamar a Dios por esas dos necesidades. Y yo decía: Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, esta llamada no es un accidente, esta es una llamada ordenada por Dios. Y tú quieres sanar, y tú quieres salvar, y tú quieres traer paz. Y estas dos necesidades las ponemos en tus manos. Y el Señor en una semana se arregló de esas dos necesidades. Uno. Y yo me pregunto, hermano, ponte a pensar, ¿en dónde están las Lillian Hensleys? ¿En dónde están esas ancianitas de 70 años? ¿Dónde están? La mayoría decimos: yo no puedo. Oh, Dios no me ha llamado. ¿Cómo que Dios no te ha llamado? Sí te ha llamado. Tú eres cristiano y Dios te ha llamado para hacer algo, para que Él sea glorificado. Ahora, Señor, dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas. Nunca oraron: Señor, quítanos esta prueba. Señor, manda a esa gente al infierno. Señor, reprendo los diablos. No reprendieron ni a Satanás ni a los demonios. Nomás dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos con todo denuedo. ¿Saben la palabra, verdad? Denuedo. Autoridad con poder. Autoridad y poder con unción. Eso es lo que necesitamos, unción. Necesitamos, hermano, necesitamos ser poderosos para Jesucristo. Unción, hablar con autoridad, no hablar chismes, no hablar cosas que no convienen, hablar la palabra de Dios con unción. Señor, dame unción para hablar con denuedo, with authority, with power, con poder. Hablar tu palabra. ¿Por qué, hermano? Porque sus corazones se han hecho corazones de piedra y necesitan una roca fuerte que les pegue el corazón, como lo está haciendo el Señor en esta mañana con algunos. Some are just playing games with God. Y tú necesitas que el martillo del Espíritu Santo te pueda dar martillazos. You need to be shaken up. You need to be shaken up. El reino de Dios es más grande que tú y yo. Eso que nunca se me olvide. The kingdom of God is greater than you or I. Déjeme respirar. ¿Cuántos dicen amén? Ok, déjeme terminar. Ahora le presentamos a Dios la petición. Que sean necesidades, hermanos, que sean necesidades que honran al Señor. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos me entienden? Necesidades que honran a Dios. La mayoría de las necesidades son cositas como: Señor, necesito un carro Lexus, un 2020. No, you don't. Un Tesla 2020. Mira, compra un Tesla 2020 y tú vas a estar endeudado por los últimos 100 años, hermano. You don't need a Tesla. Cómprate un usadito, uno que esté ahí, ya tenga sus millas ahí. Something that's affordable. ¿Sí? Pero no, Señor, necesita el Lexus del año. You know you don't. No, you don't. Lo que necesitas es ir al condado, cómprate un boleto del bus que te dure 30 días. Eso es lo que tú necesitas. Te va a costar $20 el ticket por un mes. Y tú puedes bajar todo el valle de Coachella por $20. Cheap. Pastor, me insulta, pastor. Usted diciendo me insulta. Pero es que te lo digo porque no tienes trabajo y estás dependiendo del condado de Riverside para que te dé el chequecito. ¿Y cómo vas a pedir un Tesla o un Lexus? No, confórmate con un boleto del
el bus. Ahí está. ¿Están conmigo, hermano? Dice, por eso no doy mis diezmos, porque el Señor sabe. Ya las oí todas. Ok, déjame terminar. Voy a terminar. Y mi esposa dice amén. Y yo digo amén también. Ok. Y esto, hermano, para mí, yo corrijo todo eso. Yo soy el que va a editar el sermón el lunes, el martes, y yo borro todo lo que no quiero. Ustedes son los únicos que oyen eso. Ok, lo último. Ahora Dios responde. Miren cómo Dios, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un nuevo Pentecostés, un nuevo derramamiento. Eso es lo que necesitaban. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Un nuevo Pentecostés, un nuevo derramamiento. Muchos no conocieron a un gran evangelista alemán. Él murió en diciembre. Apenas tiene un mes que murió. Con apellido Banqui. Un evangelista. Y sabe que de Alemania, ¿a dónde el Señor lo llevó? A África. Y todo el continente de África, él creía que Dios quería salvar a toda África. Y se fue. Y toda su vida la dio en su ministerio en África. Cuando yo veía, hermano, la multitud de gente, era un océano de gente africana que venían a sus cruzadas. La gente alrededor y más de 1 millón, a million. Yo nunca en mi vida había visto 1 millón y más de gente reunidos para oír la predicación de la palabra de Dios. Y en Nigeria, hermano, millions registrados, todos, millones entregaron su vida a Cristo por un hombre que creía en el poder y la unción del Espíritu Santo. Y con esto termino. Yo tuve un amigo, él fue uno de los fundadores de las Asambleas de Dios. Su nombre era Demetrio Bazán. Él tenía cerca de 77 años cuando me platicó esto a mí. Nunca se me olvida. Él me dijo la historia. Su esposa, esto pasó en 1940, por ahí. Él tenía, por lo menos tenía 7 o quizá ya tenía 9, parece, de hijos, todos pequeñitos. Su esposa cayó enferma. Cuando la llevó al hospital, la hermana Nelly Bazán murió ahí en el hospital. Era un pueblito pequeño. Cuando murió la hermana Nelly Bazán, al hermano Demetrio le dijeron: tu esposa ya falleció, pastor. Y después de estar ahí un tiempo, el hermano Bazán le dijeron: ya, pastor, es tiempo que te vayas a casa. Cuando él caminó del hospital a la casa, él iba quebrantadísimo de corazón. Cuando llegó a la casa, y dice que abrió la recámara donde estaban todos sus hijos durmiendo, todos sus hijos, dice que le entró un pesar insoportable. Comenzó a llorar y llorar y llorar silenciosamente allí. Y él decía: Señor, ¿cómo es posible que ahora que necesitamos tanto a mi esposa y mis hijos, qué van a hacer sin su mamá? Y él estaba orando y pidiendo al Señor: Señor, haz un milagro, Señor. Y duró ahí 1 hora por lo menos. Y de repente
le entró un sentir de regresar al hospital y de pedirle al doctor que le pusiera, así me lo dijo literalmente, un botecito de oxígeno. Llegó al hospital, el doctor no está, la enfermera sí está, y a la hermana Nelly la tienen tendida en un cuarto especial, y él solamente le dijo: por favor, denle un botecito de oxígeno a mi esposa. Y el hermano insistía e insistía, y la enfermera decía: pastor, usted sabe mejor que yo, usted sabe que cuando muere la persona ya no hay nada que podamos hacer. Y él insistía todavía: denle por favor a mi esposa un botecito nomás de oxígeno. Tanto le insistió el hermano Nelly que la enfermera dice: le voy a llamar al doctor ahorita para que él hable con usted. Y ella llamó al doctor, y la enfermera le dice: el pastor Bazán está aquí, todo lo que pide es que le demos un botecito de oxígeno. Y él se conmovió tanto que rápido llegó al hospital, y el hermano Bazán insistiendo: un botecito de oxígeno, por favor, denle un bote. Finalmente el doctor, para complacerlo un poquito al hermano Bazán, le dice a la enfermera: ve y haz lo que él pide. Ya tenía horas muerta. Cuando la enfermera se acercó con su botecito de oxígeno, se acercó y destapó a la hermana. De repente la hermana abre los ojos y se sienta en la camilla, y la enfermera dicen que tiró un grito que se oyó toda la ciudad. El grito de la enfermera. Se asustó y corrieron todos a donde estaba la hermana Nelly, y estaba totalmente viva, totalmente viva. Y eso me lo platicó el hermano Hassan. La hermana estaba ahí al lado de ella, y le dije: y hermana, ¿y qué vio usted? Yo quería saber, ¿qué vio usted? Dice ella: en el cielo es algo bellísimo. Y veía colores que nunca yo me podría imaginar. Y dice: una fragancia. Dice: aún después de que resucité, todavía tenía la fragancia como un perfume. Es todo lo que yo me acuerdo. ¿Cuántos años vivió después de eso la hermana Lenny Bazán? Yo creo que estoy seguro, murió a los más de 100 años, hermano. Duró por lo menos 60. Enterró a su esposo en el año 77, y ella todavía vivió como 30 años más. Dios es poderoso. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Levanta tus manos, hermana. Hermana, si tú viniste con una necesidad, si tú has venido con una necesidad, quiero que levantes tus manos. En esta mañana vamos a orar, y el Señor va a hacer lo que nadie más puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedíamos, Señor, antes de empezar, queríamos que tú fueras glorificado. Señor, en esta mañana yo te pido por hermanos y por hermanas, por algún visitante que está aquí, por alguien que no había escuchado de que Dios verdaderamente le ama y que Él es poderoso para hacer algo imposible para los hombres. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que tú seas glorificado. Levanta tus manos. Di conmigo: Padre, te pido que tú seas glorificado. Yo quiero que Jesús sea glorificado en esta mañana. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi tristeza. Tú conoces, Señor, todo lo que yo estoy pensando y sintiendo.
Y ahora sé que no hay nada nuevo para ti, Padre. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana tú extiendas tu mano de sanidad y de prodigios y de milagros. En esta mañana, Padre, haz un milagro. Te pido por toda la familia de mi nuera Liz. Su abuelito acaba de fallecer y te pido por toda la familia. Padre, tú sabes quiénes son ellos. Tú sabes en dónde se encuentran. Están adoloridos y ellos necesitan, Señor, que tú les abraces, que alguien les pueda llevar este glorioso mensaje. Te pido por mi hermano José Rodríguez, que tú sanes en el nombre de Jesús. Levanta, hermano, levanta tus manos, levántalas, Padre, en el nombre de Jesús. Hay alguien aquí enfermo que necesita sanidad divina. Hay alguien aquí en esta mañana que ha pasado meses con esta enfermedad y necesita ser sano, Padre. Que Jesucristo sea glorificado. Que tú extiendas tu mano de misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, pueden decir eso conmigo, en el nombre de Jesús. Pueden decirlo en el nombre. Digan, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In the name of Jesus.